Cuando nos llegan las tormentas a la vida, no solo se ponen a prueba las circunstancias, sino también el corazón. Y es en esos momentos cuando se revela cómo realmente vemos a Dios. Si como alguien distante o como alguien cercano, si como alguien que nos abandona o alguien que permanece allí. Bienvenidos a su programa Una Lección para Todos. Hoy estudiaremos la lección número 11 con su título Contratiempos. El texto para memorizar, apreciados hermanos, se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 5 versos del 3 al 5 y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El título de la lección, queridos hermanos, de esta semana tiene que ver con los problemas, las dificultades, las tormentas que enfrentamos en el día a día, de la cual nadie está exento. De antemano, nosotros sabemos que la vida está llena de momentos inesperados, problemas de salud, problemas familiares, dificultades económicas, y de pronto parece que Dios guarda silencio cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Y creemos que Dios no nos habla. Sin embargo, quiero decirte, mi querido hermano, que Dios siempre habla, solo que muchas veces las tormentas de la vida no nos permiten escuchar su voz. Los reveses que enfrentamos en esta vida no son opcionales, queridos hermanos. Las tristezas, las dificultades, los dolores, eso nos llega a todos, pobres, ricos, blancos, negros, grandes y pequeños. Nadie está libre de experimentarlos. Pero la forma en cómo podemos o cómo respondemos a los problemas, eso sí es opcional, mis queridos hermanos. Por ejemplo, dos personas pueden pasar por la misma tormenta. Una persona se quiebra en medio de la tormenta, pero otra crece en su fe, crece en su confianza, crece en su vida espiritual. La diferencia no está en la tormenta, sino en la manera en cómo la persona responde a la tormenta. Vamos a adentrarnos al estudio de la lección de esta semana. Si ustedes notan, durante la lección se presentan 4 episodios de hombres y mujeres que vivieron en épocas distintas, circunstancias diferentes, y que experimentaron cada uno en su vida personal una tormenta. Y vamos a ver cómo ellos salieron adelante con la ayuda de nuestro Dios. El primero tiene que ver con Jesús y sus apóstoles. El Evangelio de San Marcos presenta que al caer la tarde, dice que Jesús habló a sus discípulos invitándolos a un viaje con él. Y Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Pero en medio del mar se desató una gran tormenta. Sucedió algo inesperado, para lo cual quizás los discípulos no estaban preparados o no lo esperaban. Dice el relato sagrado que Jesús dormía plácidamente en la popa de la barca y los discípulos en medio de la tormenta no sabían qué hacer. Aunque ellos eran expertos pescadores, estaban aterrorizados y gritaban: Señor, ¿no te importa que estamos pereciendo? Esta historia está registrada en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35, 37 y 38. Y textualmente el Evangelio dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La lección de esta semana, especialmente en esta parte, hace una pregunta interesante. ¿Cuál es tu respuesta cuando llegan las tormentas a tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué decisiones tomas cuando la tormenta está delante de ti? ¿Bajas la cabeza mientras la lluvia golpea tu espalda? ¿O levantas la vista sabiendo y confiando en que Dios está allí mientras vuelves tu rostro hacia Él? Apreciados hermanos, muchas veces nuestra reacción es la misma que los apóstoles. Cuando Dios parece guardar silencio, inmediatamente pensamos que a Dios no le importa nuestra situación. Pero el aparente silencio de Dios no significa que Dios no está allí o que Dios no se interesa en las tormentas que enfrentamos. Él muchas veces permite que las tormentas lleguen a tu vida porque es la única manera de fortalecer tu fe. Mi querido hermano, ¿qué enseñanza quiso dar Jesús al permitir que sus discípulos atravesaran una tormenta aterradora? Por eso Jesús fue llamado el Maestro de Maestros, porque Jesús en cada oportunidad tenía una enseñanza para sus discípulos. ¿Jesús sabía que iba a haber una tormenta? Por supuesto que sí. Y a propósito, Jesús llevó a sus discípulos al otro lado del lago, porque Jesús quería enseñar a sus discípulos una gran lección, especialmente para que su fe se fortaleciera. En San Marcos capítulo 4, versos 35 al 37, Jesús guió a sus discípulos a la tormenta con un propósito, queridos hermanos: enseñarles lecciones que solo se aprenden en medio de la prueba. También Jesús quería enseñarle a sus discípulos que el miedo de los apóstoles evidenció su falta de fe, mostrando que en las dificultades se revela la verdadera confianza en Dios. ¿Saben que antes de cruzar el lago, Jesús había estado predicando a las multitudes y específicamente habló de fe? Y quizás los apóstoles estaban motivados, inspirados por las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, inmediatamente ellos estaban enfrentando una tormenta. Se desesperaron, se angustiaron cuando Jesús estaba allí a su lado. El segundo episodio que podemos ver en esta lección lo encontramos ahí mismo en San Marcos capítulo 5, versos 28 al 34. Allí encontramos a una mujer enferma que había estado sangrando por 12 años. Esta mujer, de la cual no se menciona su nombre, ella creyó que solamente bastaba tocar el manto de Jesús. Así que entre la multitud indiferente, su fe distinguió a esta mujer. Una fe pequeña, pero real, siempre llega hasta Jesús sin importar los obstáculos. Apreciados hermanos, hoy en la actualidad la humanidad está completamente enferma del pecado y nuestra vida se está desangrando, estamos muriendo y no sabemos qué hacer. Saben que esta mujer no solo enfrentaba una enfermedad, enfrentaba también problemas emocionales, mentales, porque de acuerdo a las leyes sanitarias, esta mujer debía permanecer en casa. Todo lo que tocaba era impuro. Jesús vino a romper esos paradigmas, esas ideas. Esta mujer se atrevió a ir y tocar el manto de Jesús. Cuando finalmente nos damos cuenta de que no podemos salvarnos por nosotros mismos, nuestros intentos fracasan, es entonces cuando nos volvemos a Jesús con fe. Nuestra búsqueda nos lleva a tocar la realidad. Su ley de diseño, de verdad, amor y libertad. Y por supuesto que experimentamos también que su espíritu
escribe su ley de verdad y amor en nuestros corazones y mentes, y dejamos de morir, dejamos de desangrarnos. Somos sanados en la persona interior. Tenemos el diseño de Dios para la vida restaurado en nosotros. El tercer episodio que encontramos en esta lección es de un gran hombre, un hombre de fe, un patriarca muy conocido en el Antiguo Testamento, el patriarca Job, que en medio de sus pruebas, que además fueron presentadas por el mismo Satanás, y en la vida de este patriarca encontramos grandes lecciones para nuestra vida. Y aquí es una pregunta para reflexionar. ¿Cómo demuestra la experiencia de Job que es posible mantenerse fiel a Dios en medio del sufrimiento incomprensible, aún sin entender sus causas? Job aprendió grandes lecciones y lo podemos ver en el relato sagrado. Job pudo decir con certeza, aún en su dolor, que su Redentor vive. También Job mantuvo la esperanza de ver a Dios confiando en la resurrección. Pero también podemos ver que Job, aunque no encontraba a Dios, decidió seguir siendo fiel a su camino. Mis queridos hermanos, sin duda que la vida de estos hombres nos dejan grandes lecciones para nuestra vida. Y el cuarto y último episodio con el que quiero cerrar este estudio es aquellos dos discípulos que iban de camino a Emaús, decepcionados, tristes, angustiados, porque su maestro había sido crucificado como el peor de los malhechores. La esperanza que tenían en Cristo se derrumbó. Pero, ¿qué experiencia podemos aprender? ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de estos dos discípulos que van atribulados, que van angustiados? Como muestra de la experiencia de los discípulos de Emaús, que Jesús se hace presente en medio del desaliento, en medio de la confusión. ¿Y qué lecciones sin duda nos enseña este episodio sobre un acompañamiento en nuestras pruebas? En medio de la tribulación, Jesús está a tu lado, está cerca. Jesús se acerca y camina con nosotros, aun cuando estamos desanimados, aunque no siempre lo reconozcamos. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, transforma. La palabra de Dios transforma el desánimo en esperanza al mostrarnos la perspectiva divina. Hoy nosotros podemos pedir a Dios que abra nuestros ojos de la fe para ver su presencia en medio del sufrimiento, como los discípulos de Emaús. Jesús quiere transformar nuestra perspectiva y renovar nuestra esperanza en medio del dolor. Mis queridos hermanos, quiero hacerles una cordial invitación en este estudio. No debemos permitir que nuestras perplejidades y chascos carcoman nuestras almas y nos llenen de inquietud y de impaciencia. La mensajera del Señor dice que hay pruebas, queridos hermanos, y perplejidades que todos nosotros hemos de encontrar en el camino de la vida, porque estamos en un mundo lleno de preocupaciones, de ansiedades, chascos, dolor, pero estos continuos contratiempos deben enfrentarse con el Espíritu de Cristo. A través de la gracia podemos elevarnos sobre nuestro ambiente y mantener nuestros espíritus en calma y serenos en medio de las irritaciones y preocupaciones de la vida diaria. Así, de esta manera, representaremos a Cristo ante este mundo. Quiero hacerles una cordial invitación, mis queridos hermanos, y quiero cerrar este estudio leyendo lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Estás experimentando una tormenta? ¿Estás enfrentando una dificultad? Las vicisitudes de la vida, ya sean positivas o negativas, recordemos estas palabras: que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
para bien. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Sigamos creciendo en la fe y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.